Ya está con nosotros Guillermo Sesma, con quien queremos platicar sobre este tema. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Raimundo, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy estaba escuchando yo a Juan Ramón de la Fuente, el representante en esta posición totalmente salomónica. Nada más que, pues sí me llama un poco la atención pues la falta de densidad, un poco en el discurso, la falta de profundidad, la superficialidad con la cual establece la postura mexicana, sobre todo porque los hechos, pues en los últimos, digamos, en los últimos 13 meses, lo que ha habido en el gobierno de México es una inclinación hacia Rusia, Guillermo. Sí, así es, Raimundo. Muy claramente ayer lo que dijo Juan Ramón de la Fuente fue totalmente pasivo, es decir, sin ningún tipo de inclinación ni relevancia. Como bien dices, se vendió la imagen pública que la relevancia de México con un asiento en el Consejo de Seguridad sería preponderante, y la verdad es que ayer no se vio de esa manera. Cabe recalcar, Raimundo, también que en esto que se está viviendo en esta crisis de Ucrania, viene aunado con otro tema geopolítico muy importante y muy interesante, Ray, que no se ha ventilado tanto, que es esta guerra que puede sonar muy fuera del espacio, pero a principios de este año Rusia detonó en el espacio un satélite, y esto ha causado también muchísima fricción entre Estados Unidos y Rusia en esta guerra espacial que debemos recordar que el presidente Donald Trump armó lo que se llamaba el Space Force, y esta guerra espacial, aunado con este conflicto de Ucrania, ha generado esta fricción que va más allá de lo que la gente ve. Y pues se ve claramente México está muy poco informado de geopolítica y de lo que está pasando más allá de lo que se expresa con Ucrania. Sí, aquí este tema, voy a retomar pues, la llamada del presidente López Obrador con el presidente Vladimir Putin, agradeciéndole las millones de dosis de la vacuna Sputnik, que por cierto, hoy se están aplicando aquí en una alcaldía, en la Gustavo Madero, como el tercer refuerzo para personas mayores de 40 años. Y luego, algo que llamó muchísimo la atención, la invitación que se le hizo al presidente Vladimir Putin para que fuera el invitado de honor pues, al arranque de las celebraciones del Bicentenario, donde se preparaba un gran desfile militar el año pasado, que al final no vino, pero vino el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Menciono esto como contexto porque también en enero, ya estamos en febrero, en enero el presidente Putin habló con los presidentes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, un poco para fortalecer su cooperación, incluida la técnico-militar. Y precisamente estos tres gobiernos en América Latina, el gobierno mexicano ha sido como muy condescendiente a lo largo de esta administración, Guillermo. Y esto, pues de alguna manera pienso que lo contrapone con el gobierno de Estados Unidos. Ayer te leía, Ray, y lo que tiene es que cuando hablas de geopolítica y cuando hablas de el actuar de México como país y el respetar la soberanía, pues sí, uno piensa que México tiene esta soberanía y puede actuar conforme sus intereses. Pero debemos de recordar, y ayer lo escribías, que México fue uno de los últimos países en reconocer la victoria de Joe Biden como presidente, a lo mismo que estos tres países. Entonces, pues al parecer este actuar de la diplomacia mexicana, que hoy encabezada por Marcelo Ebrard, pero dictada por el presidente, pues parece como muy poco definida en torno a su aliado comercial, y ayer tú hacías referencia de lo poquito que representa el comercio con Rusia, y de la inclinación a no hacer ningún pronunciamiento que pudiera ser más evidente hacia dónde va la diplomacia mexicana. Muy bien, Guillermo. Quién sabe para dónde va la diplomacia mexicana, pero por lo pronto te agradezco mucho que has platicado aquí con nosotros, que tengas una gran semana. Cuídate mucho. Igualmente, Raimundo, un saludo, muchas gracias. En el curso de los próximos días vamos a invitar a un experto en este tema porque es fascinante
fascinante por sus orígenes, fascinante por sus aristas de lo que está sucediendo allá en Ucrania, lo que está sucediendo entre las superpotencias. Nada más le quiero comentar así como un preámbulo para un abrir de boca que así como lo vemos no es tan claro. Rusia, el presidente Vladimir Putin tiene un punto importante y es algo que está en el corazón o en la génesis de este conflicto que se viene arrastrando hace ya más de 15 años, no, más de 15 años no, más de 20 años, más de 25 años, que viene desde el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, cuando se expandió la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Déjeme recordarle que durante la Guerra Fría hubo dos frentes, dos organizaciones militares. La OTAN, que era la organización encabezada por Estados Unidos y Europa Occidental, frente a lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, esta organización militar encabezada por la entonces Unión Soviética, en donde eran dos fuerzas militares equiparables, incluso con misiles nucleares intercontinentales, como una estrategia de disuasión. No me atacas y yo no te ataco. Si tú me atacas, en 7 segundos se acaba el mundo, que es lo que duraba un misil intercontinental en impactar alguna de las ciudades de sus adversarios. La expansión de la OTAN se dio con todo el desmantelamiento de la Unión Soviética, que se convirtió ya en una federación rusa, pero también muchos de los países que eran parte del Pacto de Varsovia, como Polonia, como la República Checa, como Hungría, como las repúblicas bálticas, se fueron del Pacto de Varsovia y se empezaron a vincular, se empezaron a ingresar a la OTAN. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que dice Vladimir Putin? El problema es que están rodeados ya de enemigos, potenciales enemigos. Por eso vino una declaración en diciembre del año pasado cuando dijo: nosotros no tenemos ninguna instalación militar o misiles en México y Canadá. Que era un poco, aquí se interpretó, pues, ¿qué quieren poner misiles aquí? No, de ninguna manera. Era un poco la figura de Vladimir Putin de cómo se sentía Rusia, acosada, totalmente rodeada por enemigos. Ahí está, en la expansión de la OTAN, el origen de todo este conflicto. Pero ya hablaremos con quienes saben mucho de este tema, porque esta geopolítica afecta, impacta a América Latina, impacta también a México.